Voces del cuento. Cada día seleccionamos para usted los mejores cuentos de la literatura universal. Arrivederci Budapest, cuento del escritor húngaro György Moldova. Mira, papá, esta es la fuente de Trevi, dice Benedetto Glavina. El viejo Alajos Glavina, quien vino de Budapest a visitar a su hijo, después de echar una ojeada a su alrededor, observó: «Son gentes un poco tontas, hijo. Echan el dinero al agua». «Pero, papá, ¿tú no conoces la leyenda de la fuente de Trevi?» «Si me hubiera ocupado de leyendas, no sé cómo habría podido pagar los gastos de tus estudios para convertirte en Benedetto. Serías todavía Beno Glavina en Budapest». «Pero la leyenda dice: quien echa monedas a esta fuente regresará otra vez a Roma. Arrivederci Roma. ¿Y quién cobra el dinero? Nadie. Lo dejan en la fuente». «Muy interesante». Alajos Glavina, apenas regresado a Budapest, se fue al depósito de desechos y eligió 10 recipientes viejos y otras tantas rejas. El jefe del depósito le preguntó curioso: «¿Y para qué le sirven? ¿Y a usted qué le importa?». Instaló los recipientes en distintos lugares de la capital, muy visitados por los turistas: en el Bastión de los Pescadores, en el Estadio Popular, en el mercado de cosas usadas de la calle Escheri, frente a la Bolsa Negra de artículos extranjeros, etc. Sobre cada recipiente colocó una reja cerrándola con 2 candados. Encima de los recipientes colgó letreros que decían: «Fuente de Trevi, Arrivederci Budapest». Transcurrida una semana, fue a inspeccionar sus recipientes y constató con satisfacción que en las fuentes había bastante dinero. Y no solo forintos, sino también monedas extranjeras echadas por los turistas entusiasmados por la belleza de la capital húngara. Había francos suizos, dinares yugoslavos, etc. Animado por el éxito, instaló otros recipientes y sobre uno de ellos, el más flamante, puso un letrero: «Arrivederci Budapest, solo por divisas convertibles». Y esta fuente se diferenciaba de las otras porque el viejo Glavina, si por casualidad estaba presente cuando los extranjeros echaban monedas a la fuente, les cantaba la famosa copla: «Dígame, querida señora, ¿dónde le hacen sus vestidos?». Los extranjeros pensaban que era una original canción popular de la Pushta y la aplaudían con entusiasmo. No debe sorprender a nadie que el viejo Glavina pronto se hizo rico. Se compró un chalet en la montaña, otro a orillas del Danubio y un tercero en el Balaton, cada uno con todo confort, con televisor, porque las exigencias culturales del dueño requerían que cada noche se pusiera delante del televisor, aunque sin abrirlo. Glavina no hacía especulación con las divisas. Después de recoger el dinero de los recipientes, se fue al Banco Nacional, aunque siempre a una sucursal distinta. Sin embargo, un empleado demasiado celoso totalizó los cambios efectuados por Glavina y resultó que él solo producía más divisas que toda la industria de tejidos del país. La relación llegó a manos de las autoridades competentes, que enseguida convocaron a una reunión. «Compañeros, ¿pueden seguir así las cosas?». «No, no pueden seguir así. Un negocio tan fructífero no lo podemos dejar en manos de un particular». Transcurrido un mes, se constituyó en el seno de la Dirección General de Conservación y Economía de las Aguas la empresa consolidada para la gestión de las fuentes de Trevi, que inició la organización sistemática y el desarrollo de las mismas. Por supuesto, la empresa no podía perder prestigio con los recipientes antediluvianos del viejo Glavina. Con la participación de diseñadores de gran renombre, se anunció un concurso, Fuente de Trevi, para la realización de un objeto de arte moderno en su forma, pero que al mismo tiempo expresara también el carácter nacional y el contenido socialista de las fuentes. El primero, segundo y tercer premio no fueron adjudicados. Esto se había decidido ya de antemano. El primer palmoteo en la espalda se le otorgó a Dezső Ottokar Grabash, cuyo proyecto finalmente fue aprobado.
La moderna fuente de Trevi simbolizaba un asno que con un bastón da fuerte golpe sobre la cabeza de su jinete, expresión simbólica del fenómeno que las clases oprimidas antes o después se vengan de sus explotadores. De esta estatua alegórica se hicieron 200.000 reproducciones. Para las orejas del asno se debía importar de Suiza, por supuesto con divisas, una gran cantidad de yeso anticongelante. Pero las autoridades competentes estaban convencidas de que estos gastos se reembolsarían, pues recibirían después pingües ganancias. La empresa consolidada para la gestión de las fuentes de Trevi al principio empleaba en total no más de 400.000 personas. El personal administrativo de cada fuente de Trevi estaba compuesto de un director de la fuente, un subdirector de la fuente, un contable mayor, 3 contables oficinistas, un cajero, un dirigente de guardias, 2 guardias, un pelotón de defensa civil, un propagandista, un enlace de la empresa de conservación y economía de las aguas, por supuesto un jefe de la sección personal, elegida entre las esposas de los altos funcionarios, lo que es un fenómeno poco frecuente, y por fin un ayudante que en presencia de los dirigentes recogía el dinero echado al agua y limpiaba las fuentes. Más tarde, para el control de las fuentes de Trevi, que funcionaban en las cooperativas agrícolas y en las fábricas, empleaban trabajadores en horas extras. Aunque esta organización era casi perfecta, el rendimiento en divisas de las fuentes de Trevi generalmente no superó las entradas del viejo Glavina. En el interior del país, por ejemplo, solo los profesores y técnicos trasladados de Budapest a las provincias echaban sus florines a las fuentes de Trevi, que despertaban su nostalgia con la inscripción Arrivederci Budapest. Llegó el momento cuando el protagonista, para dar brillo al escaso curso de los negocios, tuvo que inventar miles de sugerencias muy originales. Un turista entre 1000 que echaba dinero a la fuente de Trevi recibió una fuente en miniatura con música, y un empleado de la empresa vestido en traje folclórico a caballo le entregaba un diploma en pergamino. Al más destacado por su actividad se le otorgó el premio especial. Se tuvo la excelente idea de emplear a un pseudo turista que, para dar un ejemplo a seguir, visitaba sistemáticamente todas las fuentes de Trevi del país y, hablando un inglés perfecto, echaba algunos peniques en ella. En la admisión de este nuevo empleado se actuó con mucha precaución. Era en efecto un hombre que tenía ya mucha práctica en el despilfarro de dinero, ya que antes había trabajado en una empresa de exportaciones en calidad de agente comercial en el extranjero. A pesar de tan buenas ocurrencias, los resultados eran muy modestos. Se consideró más ventajosa la propuesta de trasladar el asunto de las fuentes de Trevi a la competencia de la CONSE, Comisión Nacional contra el Estancamiento. La CONSE elaboró un proyecto operativo general para incrementar la escasa asistencia a los lugares de distracción y a las instituciones culturales. Pronto se puso en marcha una campaña para utilizar al público asistente del modo más económico y multilateral. En los cines, cuando se daban películas de poco éxito, se sorteaban entre los espectadores viajes turísticos para visitar las fuentes de Trevi, en ciudades de provincias como Szeged y Pécs. Alrededor de las fuentes, los participantes de la excursión podían asistir a un programa que duraba todo el día y por la noche se organizaba el juego. ¿Qué sabes hacer? Y a los vendedores se les dio como premio un abono de cine. Se estableció también una cooperación parecida en algunos restaurantes modernizados con costo inmenso, cuyas entradas eran bastante escasas. Basta decir que el 95% de las entradas venía del consumo de las bebidas de los músicos. Se trató de reducir este déficit anunciando un concurso de una cena a la húngara para los visitantes de las fuentes de Trevi. Los antiguos platos húngaros, la sémola con leche al estilo Coronel Simogni, lo que significaba que la sémola con leche, por otra parte normalísima, era servida por un camarero vestido en traje popular, que avanzaba bailando un antiguo baile militar. Y la sopa de pescado, servida en el cráneo de un caballo, dieron sus resultados, pero a la mayor parte del público le atraían más las riñas cotidianas entre camareros y huéspedes.
inspiró confianza, sobre todo, el hecho de que en la entrada del restaurante técnicos de la Federación Húngara de Boxeo pesaban a los huéspedes, comunicándoles su peso, y les presentaban a un camarero de peso idéntico que tendría la oportunidad de pegarles si no les gustaba la cena o si cometían alguna irregularidad en el pago. Poco tiempo después, la atmósfera comenzó a decaer porque los camareros pretendieron cobrar un suplemento por el peligro profesional y al no recibirlo por venganza adoptaron una actitud sumamente cortés con los clientes. El público decepcionado de las cenas a la húngara, naturalmente, tampoco iba a visitar las fuentes de Trevi. Pronto se justificó la verdad de la tesis genial de Feuerbach. En el hospicio no se puede mantener la disciplina. Los periódicos reportaron la noticia de escándalos consecutivos. Conspiraba con los contrabandistas el director de la fuente de Trevi, hasta entonces aparentemente irreprochable. 2 toneladas de pestañas artificiales de Francia en una fuente de Trevi. Y el escándalo definitivo estalló cuando se supo que en una fuente se habían organizado secretamente shows acuáticos con la participación de dirigentes del centro. No se podía encubrir más estos escándalos. Las autoridades competentes ordenaron una investigación estricta y por las especulaciones y el déficit siempre creciente, pareció oportuno liquidar la empresa consolidada para la gestión de las fuentes de Trevi. Los inspectores propusieron transformar las fuentes de Trevi con una inversión mínima en excusados públicos, ya que esto, como se dijo con delicadeza, sería, en resumidas cuentas, solo la confirmación de una situación existente. Cuando el competente jefe firmaba la propuesta presentada, observó con resignación: «No llego a comprender cómo el viejo Glavina pudo sacar tanto dinero con este negocio para comprarse después chalet de lujo». Así está escrito el cuento Arrivederci Budapest, del escritor húngaro György Moldova. Voces del cuento. Cada día seleccionamos para usted los mejores cuentos de la literatura universal.